Buen Padre Dios eterno, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la vida, porque nos permites ver la luz de un nuevo día, Padre. Vemos tu misericordia cada mañana. Te amamos y te bendecimos, Señor. Padre, sabemos que tú tienes algo bueno para cada uno de nosotros y especialmente para el ministerio Hechos de Amor. Señor, así como nuestro pastor nos ha dicho, hay un tiempo nuevo, hay un mover nuevo para nuestras vidas, para este ministerio. Señor, permítenos, Señor, abrir nuestro corazón, Señor, ensanchar nuestro territorio, ensanchar nuestro corazón para caminar sobre lo que tú nos estás guiando, Señor, caminando conforme a la visión de Ministerios Hechos de Amor. Padre, prepáranos, capacítanos, Señor. Somos tierra fértil para tu palabra, Señor, y todo lo que recibimos, Señor, damos fruto y fruto en abundancia y fruto que permanece en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer ese versículo y de ahí nos vamos a ir a Romanos 12, 1 y 2. Pero empecemos con Romanos 8, 28. El que lo tenga me dice amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios de esta forma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que este versículo es uno de los favoritos de los hijos de Dios. Muchas veces decimos a los que aman a Dios y uno pregunta, ¿quiénes aman a Dios aquí? Y yo creo que la mayoría dice amén, ¿verdad? Y todos amamos a Dios, los que estamos aquí, por supuesto, los que tenemos el temor de Jehová. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos esa confianza que siendo hijos de Dios, teniendo la cobertura, como el pastor nos predicaba la semana pasada, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero esta segunda parte es tan importante que quisiera resaltarla en esta mañana, donde dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yo quiero enfocar esta parte, quiero resaltar esta parte, porque nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos un llamado. Y así como tenemos un llamado, también tenemos un propósito. Usted y yo como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a algo, nos tiene un propósito y ese llamado y ese propósito es no solo como una persona, como hijo de Dios, sino que también estamos como un llamado como familia, tenemos un llamado como ministerio, tenemos un llamado como nación, tenemos un propósito también, como persona individual, un propósito como pareja, como familia, como ministerio, como nación. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es ese propósito? Como ministerio, como persona, como familia. ¿Hacia dónde nos quieres llevar? ¿Hacia dónde nos quieres guiar? Y si nosotros leemos la palabra de Dios, siempre Dios tiene un llamado y tiene un propósito. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leer un poquito más adelante. Ahí ojee su Biblia para adelante y dice Romanos 12, 1 y 2. Es un versículo que también no lo sabemos, lo hemos leído. Y vamos a recalcarlo en esta mañana. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted y yo nos presentamos delante de nuestro Dios todos los días, ¿sí? Y aquí nos indica cómo hacerlo. Y muchas veces no es fácil. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, ahí es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Todos reconocemos eso, que tenemos que hacer algo diferente para presentarnos a Dios, ¿sí? Ahora veamos el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Sabemos que el conformismo, el conformarnos, eso no es de Dios. Dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Voy a leer esa parte de nuevo. Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios para cada uno de nosotros como hijos de Dios quiere que nosotros entremos a un proceso, a un crecimiento, a un cambio, que haya una transformación por medio de la renovación. Hay que renovar, ¿qué cosa? Nuestro entendimiento, para que comprobéis, y esta parte es la que nos gusta más, ¿verdad? No la sabemos de memoria, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos que la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero
tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Cuántos nos hemos preguntado y le hemos dicho al Señor, Señor, ¿qué debo de renovar de mi entendimiento? ¿Qué tengo que renovar de mi pasado? ¿Qué tengo que renovar de las cosas que yo estoy viviendo hoy en día? ¿Qué cambios debo de hacer en mi vida? No sé si usted se lo ha preguntado a Dios, pues déjeme decirle que el Señor sí quiere que haya cambios en nuestro entendimiento. Ahora, una parte de nuestras vidas donde se marca, hay cosas que marcan nuestras vidas. Una de las cosas que marcan nuestras vidas es cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús. No sé cuántos de ustedes se recuerda cuando usted se convirtió. ¿Quién fue el que lo invitó, el que lo llevó a la iglesia por primera vez o el que lo evangelizó, le habló de Dios, le habló del amor de Dios? Es un momento muy especial en donde nosotros aceptamos al Señor, recibimos perdón de pecados, pero a partir de ese momento que hay una conversión, no solo ahí quedan las cosas. Le pregunto, si alguien aquí trae a un invitado nuevo y se convierte a Cristo Jesús por primera vez, ¿qué es lo que sucede después? Se le dice mucho gusto, muchas gracias, Dios le bendiga, que le vaya bien y a ver cuándo, si algún día nos volvemos a ver. No, ¿verdad? ¿Verdad que hay un seguimiento? Empieza un proceso en la vida de esa persona y hay un acompañamiento también. Y yo no sé si usted cuando se convirtió, usted vivió eso. La persona que lo evangelizó, la iglesia de donde usted asistió, cuando usted se convirtió por primera vez, le tomaron sus datos, quizás lo llamaron, quizás le dijeron, mira, ven el otro domingo. Y hubo un seguimiento y hubo un cambio, empezó un proceso en la vida de cada uno. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Busquemos Juan 8:31 al 32. El libro de Juan 8:31 al 32. Juan capítulo 8, 31 y 32. Amén. La palabra de Dios dice de esta forma. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús estaba ya en su ministerio y Jesús estaba en medio de unos judíos, pero no eran cualquier judío. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Eran judíos que habían aceptado al Señor. Habían creído en Jesús. O sea, habían aceptado que él era el Mesías. ¿Sí? Eran seguidores de Cristo Jesús. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído a él. Número 1, convertidos. Número 2, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Veamos por un momento. Judíos que habían creído en él, judíos convertidos. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo Jesús, no solo se trata de la conversión, no solo se trata de la salvación, no solo se trata de, bueno, ya tengo perdón de pecados, gloria a Dios, y ya, bueno, ahora ya, todo va a estar bien. No, Jesús mismo le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros, o sea que había opción que no lo hicieran, oiga bien eso, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Número 1, vemos la conversión, pero número 2, vemos la palabra permanecer. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo Jesús, hemos hablado que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, nosotros cuando nos convertimos a Cristo Jesús, entramos a un proceso y debemos de permanecer en la palabra de Dios. Y para permanecer en la palabra de Dios debemos de conocer la palabra. Usted no puede permanecer en algo que usted no conoce. Usted no puede permanecer en algo que usted ignora. Usted no puede permanecer en algo que usted no entiende. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús le dice a los judíos que habían creído en él que vosotros que tienen que permanecer en la palabra de Dios, estaba diciendo, ustedes tienen que conocer la palabra. Ustedes tienen que entender la palabra y para dar fruto van a vivir la palabra de Dios. Si ustedes no solo creen en mí, sino que vienen y conocen la palabra, entienden la palabra, viven la palabra, dice después, seréis verdaderamente mis discípulos. Uno de los propósitos que usted y yo tenemos, uno de los llamados que usted y yo recibimos, es que usted y yo somos llamados a ser discípulos de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a ser discípulos de Dios al nomás usted convertirse a Cristo Jesús. Ahora,
discípulos verdaderos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, es alguien que sigue la vida y la enseñanza de Jesús, es un aprendiz. Ahora, yo no sé usted después de que se convirtió a Cristo Jesús, cómo ha llevado su vida, cuál ha sido su estilo de vida, si usted ha aprendido la palabra, si usted ha tratado de entender la palabra, si usted ha vivido la palabra, en qué parte del proceso usted está. Pero sabemos que tenemos que permanecer y tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos. Amén. Ese es el llamado que Dios nos hace. Ahora, Efesios 4 del 11 al 16. Si quiere lo busca, si no lo lee conmigo, aquí yo lo tengo y lo busca después. Vamos a leer bastante Biblia en esta mañana. Efesios 4 del 11 al 16. Es un pasaje que usted y yo no lo sabemos también, lo hemos leído, pero yo creo que lo repasemos juntamente. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios creó sus ministerios? A fin de perfeccionar a los santos, para perfeccionarnos a usted y a mí, para prepararnos, para discipularnos, para que entremos a ese proceso, para que crezcamos, a fin de perfeccionar a los santos, oiga bien esa parte, con un propósito, un llamado, para la obra del ministerio. ¿Sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos parte de un llamado, de un propósito, no solo de un crecimiento individual, personal, familiar, ministerial, sino que como un cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Yo no sé si usted había visto eso de esa manera, pero usted es parte de algo grande, grandísimo, algo de naciones. El cuerpo de Cristo no es solo Guatemala, no es solo Centroamérica, no es solo América, sino que es todos los continentes. Lugares que usted quizás no sabe, no ha visto, es parte del cuerpo de Cristo y usted es parte de ese propósito y de ese llamado. Gloria a Dios. Dios nos ha escogido para algo grande, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted tiene un propósito, usted tiene un llamado para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No hay esas discordias, esas diferencias, si es que aquel me sacó la lengua, es que aquel no me saludó, es que aquel aquí, aquel allá. No, que haya una unidad entre nosotros los hermanos, el cuerpo de Cristo, y así como nosotros estemos unidos, también la nación, así todo el cuerpo esté unido. Eso es lo que estamos buscando. Y para eso, ¿qué se necesita? Madurez, crecimiento, ¿sí? Conocer la palabra, vivir la palabra, amémonos unos a otros, amemos a Dios, ame a su prójimo, tenga misericordia, perdonemos, sanemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde vamos a entrar a la unidad de Cristo, a la unidad de la fe, perdón, y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué importante es el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Usted y yo debemos de tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, que Él es la medida, Él es la estatura del varón perfecto. Y así tenemos que anhelar nosotros en nuestros corazones, llegar a ser como Cristo es. ¿Nos falta? Sí nos falta, pero tenemos que esforzarnos para ir por ese camino. Oiga bien esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Alguien que se convierte a Cristo Jesús y de repente empieza a caminar en los caminos del Señor, pero no aprende la palabra, no conoce la palabra, no madura, no crece. ¿Qué va a suceder? Cuando viene un niño de 3 años, por decir Samuelito, viene un adulto y viene y se le acerca y le dice, mira, y le ofrece un dulce, un chocolate, y él siendo un niño, ignorando las cosas, ¿qué es lo que va a suceder? Lo va a tomar posiblemente. Y tengo más chocolates, ven, sígueme y vamos a ir. Y posiblemente eso va a pasar. Igualmente es como hijos de Dios en nuestro crecimiento espiritual. A nosotros convertirnos a Cristo Jesús, debemos de saber que tenemos que crecer. Tenemos que avanzar. Hay un proceso. Hay algo en el cual Dios nos ha llamado para nosotros crecer y poder alimentarnos de la palabra y poder estar listos para cuando alguien venga y diga, no. Yo no sé ustedes si conocen algún cristiano evangélico, un hijo de Dios. Yo conocí a un par de personas en otro país que me decían, no, es que nosotros somos Bahá'í, somos de la religión Bahá'í.
y es la nueva religión de nuestros tiempos, la religión última, nuestro profeta Bahá'u'lláh. Pero ustedes creen en Jesús. Sí, sí, Jesús es hijo de Dios. Sí, es hijo de Dios. O sea, decían sí a todo. Yo así como que bueno. Pero Bahá'u'lláh es la misma presencia de Dios, dicen ellos. Pero bueno, usted si quiere le investiga sobre esa religión. Pero a mí lo que me llamó la atención es que habían dos personas con las que yo hablé que me decían, no, es que yo era cristiana evangélica. Yo solo me quedé así como que, wow. Alguien que había conocido la verdad. Que Cristo Jesús es la verdad. Es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Y fueron, me imagino, engañados, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Y usted y yo debemos de saber bien en qué estamos creyendo. Y tenemos que tener nuestras bases, nuestras raíces y saber quién es nuestro Dios. ¿Qué es lo que usted realmente cree? No que venga cualquier persona a endulzarle el oído y usted diga, sí, ¿verdad? Sí, de repente estoy mal. No, usted tiene que saber en qué ha creído. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es ese Dios poderoso en el cual usted ora, usted clama y usted cree? Amén. Qué importante es eso. Y por eso es que tenemos que crecer. Tenemos que entrar en ese proceso. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, esto lo mencionamos. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Usted es parte de eso. Según la actividad propia de cada miembro tiene su actividad, su crecimiento para ir edificando en amor. Usted tiene un llamado como cuerpo de Cristo, usted tiene un llamado como este ministerio y usted tiene un llamado como hijo de Dios. Hay un llamado y hay un propósito. Amén. Y no hay que confundir eso. Porque a veces uno dice, no, es que tengo un llamado aquí, pero el pastor me dice lo otro. No. Usted tiene que saber que hay un llamado como persona, un llamado como familia, un llamado como ministerio, un llamado como nación y un llamado como cuerpo de Cristo que nos ha llamado el Señor a ser la novia. ¿Sí? Usted y yo somos la novia. Amén. Qué privilegio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese fue el último versículo de lo que leímos en Juan. Y comienza el proceso de sanidad del alma. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo Jesús, nosotros venimos y nos convertimos. Pero viene Jesús y le dice a los judíos que ya se habían convertido. No, ustedes tienen que entrar a un proceso y ustedes tienen que ser verdaderos discípulos. Ustedes tienen que ser aprendices, tienen que conocer la palabra. Ustedes tienen que guardar la palabra, aprenderla, vivirla. Y ahí empieza ese proceso. Y en ese proceso, ¿qué va a suceder en su vida? Cuando alguien se convierte en Cristo Jesús, no es cierto que viene con muchas cosas del pasado, ¿sí? Y viene, ahora, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sabemos que la verdad, ¿quién es? Jesús. Y Jesús es la palabra, ¿sí? Y la palabra es Jesús y es Dios. Entonces, nosotros tenemos que conocer la palabra. Dice, y conoceréis la verdad. O sea que la libertad, la verdadera libertad que nosotros buscábamos. Si en el momento que yo me convierto a Cristo Jesús, yo sé que una de las cosas que yo oraba cuando me convertí hace muchos años, yo recuerdo que oraba todos los días por paciencia. Yo era alguien que me desesperaba y quería, no me gustaba hacer colas, peor cuando me tocaba ir al banco. ¿Eh? ¿Cuántos les toca ir a hacer cola al banco? ¿Cuántos tienen gozo en el banco? A mí todavía me cuesta, pero me recuerdo que una de las cosas más importantes después de haberme convertido, ya soy hijo de Dios, pero yo reconozco que estoy entrando a un proceso. Yo reconozco que Dios va a tratar con mi vida. Y yo decía, Señor, dame paciencia. Y oraba todos los días por paciencia. Y dame paciencia, y dame paciencia. Y ahí fue donde empezó a haber una libertad en esa área de mi vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted quiere alcanzar esa verdadera libertad, es por medio de la palabra, por medio de Cristo Jesús. Y ahí en ese proceso empezamos a tener ese proceso en donde hay sanidad del alma, hay liberación, hay crecimiento. Encontramos y identificamos la voluntad de Dios, el plan de Dios que tiene para nosotros. En el momento de convertirnos en verdaderos discípulos del Señor, oiga bien, discípulos del Señor, descubrimos muchas cosas como nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Nuestro propósito y nuestro llamado. Ahora, cuando hablamos ahí en ese pasaje dice,
le dicen los judíos, no, pero nosotros somos linaje de Abraham, que como así, que nosotros no somos esclavos. Pero no voy a explicar esa parte, pero cuando hablamos de la libertad, me viene a mi mente la parte cuando Dios liberta al pueblo de Egipto. Y yo quiero que nos vayamos al libro de Éxodo y vamos a leer un poco sobre eso. Y vamos a identificar qué sucedió después de que el pueblo de Egipto recibió la libertad. Usted y yo recibimos la salvación. Y después de la salvación hemos hablado que debemos de tener un proceso en donde hay un llamado y un propósito. Y déjeme decirle que el pueblo de Egipto, cuando fue libertado, también tuvo un llamado y un propósito. Y Dios se los dijo claramente: yo los voy a sacar de este desierto, de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Y ahí usted sabe todas las promesas que han recibido de parte de Dios, pero hay un propósito y un llamado. En Éxodo, voy a leer algunos versículos porque quise resumir lo máximo posible, pero vamos a ir juntamente. Sabemos que el pueblo de Israel había llegado a Egipto por medio de José. Con José había entrado 70 de sus familiares al pueblo. José fue administrador de Egipto, mano derecha del faraón. Usted sabe la historia de José. Pero después de 430 años, yo creo que por lo menos estamos hablando de 5 generaciones, o si muy poco, 4 generaciones. Después de tantas generaciones, el faraón que estaba, definitivamente no era el mismo faraón, sino que ya habían pasado varios faraones, no sabían por qué este pueblo de Israel estaba aquí en medio de nosotros, conviviendo con nosotros. Dice la palabra de Dios que se habían multiplicado y eran como 3 millones de personas. Y el faraón miraba esa multitud y lo que había en el corazón de faraón era miedo. Y faraón dijo: no, este pueblo ha crecido, se ha multiplicado, y bueno, mejor pongámoslos de esclavos y pongámoslos a trabajar. Y dice la palabra de Dios que estuvieron 430 años en Egipto como esclavos. Ellos se multiplicaron y faraón se preocupó. Ahora, sabemos la historia en donde ellos claman, el pueblo de Egipto clama al Señor. ¿Cuántos saben que Dios nos escucha? Cuando usted y yo clamamos, Dios nos escucha. Ellos vinieron un día y clamaron al Señor. Clamaron al Señor y decían: no, esta opresión, esta servidumbre que nos da este faraón, ya no la aguantamos. Y ellos clamaron al Señor. Y esa oración llegó hasta los oídos de Dios. Y sabemos que Dios escoge a Moisés. Escoge a Moisés. Yo soy tardo para el habla, pero bueno, te voy a poner a Aarón para que sea como el profeta que hable por ti. Te voy a dar la vara y estas señales te seguirán y verán que Dios está contigo. Y por primera vez le dijo Jehová: yo soy el que soy, le dijo. ¿Sí? Y Moisés va, y usted sabe la historia, no voy a detallar mucho eso. Y vemos que empiezan las plagas. ¿Sí? Empiezan las plagas. Las voy a mencionar, las 10, el río de sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, el sarpullido con úlceras, el granizo y el fuego, las langostas, las tinieblas y por último, la muerte de los primogénitos. Vemos las 10 plagas. Ahora, Éxodo 13:3, ahí sí empecemos a buscar en la palabra de Dios. Véngase conmigo, por favor. Éxodo 13:3. Amén. Dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí. ¿Cómo? Con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Amén. Aquí vemos cómo ellos pasan de ser esclavos a ser libres. ¿Sí? Moisés viene y los liberta. Ahora, vamos a Éxodo 13:17. Vamos a leer varios versículos en Éxodo y después vamos a revisarlo juntamente, ¿verdad? Éxodo 13:17 dice la palabra de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Oiga bien esto. Que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron por los hijos de Israel de Egipto
armados. Ahora, si usted investiga un poco, si usted sale de Egipto y va directamente a Canaán, que es la tierra prometida, a pie, porque en ese momento no había Land Cruiser para ir en el desierto, ¿verdad? Sino que quizás había camellos, pero bueno, si usted investiga y va a pie, con un pueblo grande que dice que salieron 600,000 varones, sin contar los niños y los demás, ellos se podían haber tardado 11 días. 11 días ellos podían estar en Canaán, 11 días. Pero Dios dijo, no, vamos a irnos a rodear el Mar Rojo, pero dice, ¿por qué? Voy a leer de nuevo. Y luego que, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino a la tierra de los filisteos que estaban cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué sucede? Ellos eran como bebés, recién nacidos, recién libertados, cuando alguien se ha convertido recientemente. Pero Dios sabía que había que trabajar con el pueblo. Había que trabajar, ellos tenían que entrar a un proceso. Tienen que trabajar con su mentalidad. 430 años, 4 o 5 generaciones viviendo como esclavos. ¿Qué clase de mentalidad tenían? ¿Qué clase de costumbres tenían? Culturalmente, ¿a qué estaban ellos acostumbrados? A ver cómo el faraón y todo el pueblo de egipcio adoraban a sus dioses. Y yo no sé, no explica, pero de repente ellos creían que esos eran verdaderos dioses. Pero Dios sabía que Dios tenía que tratar con el pueblo. Y déjeme decirle que cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, Dios tiene que tratar con nosotros. Debemos de llevar un proceso. Y me llama la atención que dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Saliendo de esclavitud, ya tenían que ir a la guerra. O sea, cualquier día, no, pero no estamos preparados. Hemos sido esclavos. Yo no sé ni cómo se agarra una espada. O sea, no sé cómo ni siquiera afilar una espada. Entonces, ¿cómo voy a ir yo a la guerra si no estoy preparado? Usted y yo definitivamente no iríamos a una guerra si no estamos preparados. Y Dios lo sabía. Y Dios lo que quiere es prepararnos. Por eso hablamos sobre un propósito y un llamado. Usted y yo tenemos un propósito y un llamado. El pueblo de Israel tenía un propósito y un llamado, y ellos habían sido llamados a entrar a la tierra prometida, pero ¿cómo iban a entrar? Conquistándola. Conquistándola. ¿Y cómo le iban a conquistar? Por medio de guerras. Entonces Dios sabía que tenía que prepararlos. Entonces dijo, no, ellos vamos a dar la vuelta para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces Dios sabía que tenía que haber un proceso en el pueblo de Israel, así como ese proceso también viene a nuestras vidas. Debemos de caminar ese proceso. Ahora, sigamos más adelante. Éxodo 13, 21 al 22. Dice la palabra más adelante. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Oiga bien esto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Para Dios, el pueblo era no solo su pueblo escogido, sino que era como su bebecito, ¿verdad? Era alguien especial. Ellos, cuando hablamos del desierto, decimos, no, pero en el desierto hay mucho calor. ¿Cuántos han estado en un desierto? Hay temporadas que llega hasta más de 50 grados. En Zacapa o en barrios llega hasta 30 o llega a 40. ¿Sí? Yo he estado hasta 45 en otros países, y uno siente que pone un huevo y sale estrellado. Es un calor horrible, pero el desierto hay mucho calor, y en las noches hace frío. Hace frío. Entonces Dios dice que había una columna de nube por las mañanas. Usted ha comparado cuando está bajo el sol y después está bajo una sombra. Qué delicioso, ¿verdad? Qué sabroso es la sombra. Pues Dios los tenía ahí consentidos a ellos. Los tenía bajo una sombra, esa nube que los cubría en el día, para que no sintieran calor, para que estuvieran cómodos, estuvieran bien. Y en la noche había una columna de fuego donde les daba calor y también luz, ¿sí? Dios tenía muy consentido al pueblo. Había una columna. Ahora vamos a Éxodo 14, 8 al 18. Vamos a leer, dice. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de
Pirot delante de Baal Zephón. El verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así como nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Usted ya sabe la historia, ¿sí? Se abre el mar rojo y el pueblo pasa seco. Eso me llama la atención, que esa parte dice que pasó seco. Y Dios endurece el corazón de Faraón. Y Faraón y sus caballos lo siguen. Y cuando ellos están en medio, cierra el mar rojo y ellos mueren ahogados. Pero aquí vemos lo que ha sucedido. Pero sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Éxodo 14:31. Dice la palabra de Dios. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hasta este punto yo quiero que nos detengamos por un momento. Sabemos que ellos venían con 430 años, la mentalidad, la cultura, las viejas costumbres, etcétera, etcétera. Pero ellos habían vivido ya muchas cosas, muchas señales, muchos prodigios, ya habían visto muchos milagros. Solo con el hecho de vivir las 10 plagas, habían visto el poder de Jehová, ¿sí? Los sacó con mano fuerte, y aquí ellos vieron que se abrió el mar rojo, los egipcios quedaron adentro, y oigan bien, aquí dice: y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron Jehová y a Moisés, su siervo. Sigamos más adelante. Éxodo 15 del 25 al 26. Dice de esta manera: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Aquí voy a tener por un momentito nada más. Aquí ellos estaban en un lugar que se llamaba Mara, y el agua era amarga, y los hijos de Dios tenían sed. Ellos querían tomar agua. Entonces ellos vinieron, le dio instrucciones a Moisés y le dijo: bueno, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí pudieron ellos tomar el agua. Pero me llama la atención esto que dice: y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Déjeme decirle que Dios nos prueba. Después de habernos convertido, nosotros entramos en un proceso en donde Dios nos prueba. Dios nos prueba, y Dios nos da estatutos y ordenanzas. ¿Para qué? Para que lleguemos a encontrar ese llamado y ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dice el 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ellos empezaron a escuchar mucha palabra de parte de Dios. Moisés venía y le decía: dice Jehová esto, dice lo otro. Y ellos recibieron instrucciones de parte de Dios. Ellos recibieron esos estatutos, esas ordenanzas, esas instrucciones específicas. No pueden decir: no, es que yo no sabía. No, ellos entraron en ese proceso y recibieron la palabra de Dios directamente de Moisés. Amén.
Ahora, veamos Éxodo 16, más adelante, del 2 al 4 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Usted sabe esa parte, que no solo murmuraron una vez, sino que el pueblo murmuró muchas veces. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que Jehová ya estaba tan cansado porque ya habían sido 10 veces las cuales el pueblo había murmurado una y otra vez. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, como que si cuando estaban de esclavos era algo mucho mejor. O sea, no sé si podemos identificar cómo pensaban ellos. O sea, definitivamente estaban mal. Y dice, comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. 16, 2 al 4 dije, ¿verdad? Ok, ahora vamos al 17, 4 al 7. Perdón, voy a leer el 4, me faltó el 4, ¿verdad? Sí, perdón, el 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahí vemos que caía maná del cielo. Dios le proveía de alimento a todo el pueblo. Aquí vemos lo del maná. Vámonos ahora al capítulo 17 del 4 al 7. Capítulo 17 del 4 al 7. Esto es para que nadie se duerma y así esté hojeando la palabra de Dios. Capítulo 17 del 4 al 7 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, que Moisés está diciendo, me quieren apedrear. Este pueblo me quiere apedrear. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí cuando querían apedrear a Moisés era cuando el pueblo empezó a alegar sobre agua. Tenemos sed, ¿por qué no hay agua? Nos sacaste para morir otra vez y querían apedrear a Moisés. O sea, yo pregunto, si Dios nos sacó con mano fuerte, vieron las 10 plagas, 10 plagas, y si hablamos de cada plaga es algo fuerte. Abrió el mar rojo, venía maná. Si ellos tenían sed y querían agua, ¿no era mejor simplemente, Señor, danos agua, tenemos sed? Pues decirle a Moisés, Moisés, ¿será que puedes hablar con Jehová de los ejércitos que nos dé agua? No, empezaron a murmurar, sí, que para qué nos sacaste. Yo veo inmadurez ahí, ¿sí o no? Definitivamente había inmadurez. Estaban caminando, entraron al proceso. Dios a propósito endurecía el corazón de Faraón para que no fuera una plaga ni 2 plagas, porque cuando vino la plaga de las moscas o de las ranas, si no estoy mal, aquí hice de los piojos, perdón. Cuando vino la plaga de los piojos, ya Faraón dijo, ¿saben qué? Váyanse. O sea, quieren ir al desierto a adorar a su Dios, váyanse. Y era la tercera plaga, sangre, rana, piojos. Ya en la tercera, Faraón ya les había dicho, bueno, si quieren, váyanse. Pero dice que Dios endureció el corazón. ¿Para qué? Para sentar un precedente tanto para Faraón, para el pueblo de Israel. Ellos no vieron un milagro, no vieron 2 milagros, no vieron 3 milagros. Vieron muchas señales y prodigios. 10 plagas, abrió el mar rojo, llovía maná, no tenían que hacer nada, simplemente salir a recogerlo. Ellos vieron tantos milagros y prodigios y aún así cuando tenían sed, lo que hicieron fue murmurar. Alguien maduro, alguien que conoce, no. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dios está con nosotros. El pueblo tiene sed, queremos agua. En vez de decir, te vamos a apedrear, Moisés. O sea, vemos la inmadurez que hay. Por eso es que qué importante es entrar en el proceso de Dios para nosotros poder entrar a esa tierra prometida.
a entrar a esa tierra prometida. Pero vamos a seguir leyendo para seguir viendo. Ahorita leímos Éxodo 17, 6, ¿verdad? Y voy a leer el 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En ese momento estaban dudando de la presencia de Jehová. ¿Se recuerda que leímos atrás? Y que ellos habían visto todas las señales y prodigios y decían, no, ahora creemos a Moisés y creemos a Jehová, ¿se acuerdan? Pero como más adelante, después de haber pasado todo esto, empezaron a decir, ¿será que Jehová está con nosotros? O sea, podemos ver esa inmadurez, ese cambio. Ahora, Éxodo 17, 8 al 15. Bueno, ahí está, a la par dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenía sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué creo que también leamos esta parte? Porque fue la primera batalla que tuvieron los hijos de Israel después de salir de Egipto. Ellos no habían vivido una guerra. Entonces Dios le marcó un precedente antes de entrar a la tierra prometida y permitió que Amalek los atacara. Pero no solo lo permitió, sino que Dios le dio la victoria. ¿Sí? Moisés estaba con los brazos arriba, fue ayudado por Aarón y Hur y ellos ganaron la batalla. Y el pueblo celebró y se dio cuenta que Dios estaba con ellos. Dios una vez más mostraba su poder, mostraba que Él estaba con ellos. Amén. Éxodo 18, 20 al 22. Éxodo 18, 20 al 22. Dice, este es Jetro, el suegro de Moisés, hablando a Moisés y le dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y a lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Aquí lo que sucedía es que cuando vino Jetro, el suegro de Moisés, a visitar a Moisés, lo vio tan ocupado, él estaba todo el día juzgando. Estaba ahí la gente alrededor hablando con Moisés, mira, es que tengo un problema, que fulano me hizo esto, me pasó lo otro, y empezaba él a juzgar en medio y decirles a las personas qué hacer. Pasaba desde la mañana y toda la tarde. Y Jetro vino y le dice, no, o sea, tú te vas a morir si sigues así, o sea, no. Ahora, ¿por qué lo estoy leyendo? Porque cuando uno entra al proceso de Dios, cuando uno entra a lo que estamos hablando, de ese propósito, ese llamado de Dios, hay un momento que Dios también ordena nuestras vidas. Hay un momento que Dios trae orden, y cuando hay cosas que tal vez antes se nos escapaba, Dios viene y nos pone la solución para ordenar nuestra casa, nuestras finanzas, tantas cosas. Y por eso estoy mencionando esto. Vino Jetro y le dice, no, pero tú vas a morir si sigues así. Estás, no sé si 10 horas, 12 horas ahí juzgando. No, pon jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y así lo hizo y tuvo la bendición de parte de Dios. Incluso más adelante en el libro de Números, Dios habla a Moisés y le dice, escoge 70 ancianos. Escoge 70 ancianos dentro del pueblo y tráelos a mí. Yo los voy a bendecir y pondré parte de tu espíritu en ellos para que ellos te ayuden a gobernar este pueblo. Porque yo sé que es muy difícil. Esto fue antes de que Dios decidiera pues ya acabar con todos ellos, la primera generación, para entrar a la tierra de Canaán. Pero Dios en medio de ese proceso ordena nuestras vidas. Ordena nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos, como dicen en el fútbol, queremos ser portero, defensa, delantero, queremos hacer todo y no.
O sea, Dios, hay un orden para todo y Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y aquí vino y vemos un ejemplo de ese orden dentro del proceso de Moisés y del pueblo para que ellos pudieran ser gobernados, para que ellos pudieran caminar como debía ser. Si no se imaginan esas miles de personas ahí alegando, peleando, sí, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto, vemos cómo Dios también ve esa parte dentro del pueblo de Israel. Éxodo 19 del 1 al 9 dice, Éxodo 19 del 1 al 9. En el mes tercero de la salida de los hijos de Dios, de Israel, voy a hacer una pausa ahí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, aquí ellos ya estaban en un punto, aquí se acercaron ellos y estaban ya en el monte de Horeb, que es el monte de Sinaí, en donde recibió Moisés las tablas y las instrucciones, y ya estaban con las instrucciones después de entrar a la tierra prometida. A lo que voy yo es que quería enfocar este versículo porque dice, en el mes tercero, en el tercer mes después de que habían salido de Egipto. Y después Moisés se quedó 40 días en el monte de Horeb, cuando usted lee este pasaje. O sea que habían pasado 4 meses, digamos, entre 4 y 5 meses. Ellos tenían que haber entrado a la tierra prometida en ese momento. Después de haber salido de Egipto, 4 a 5 meses después. Dios ya había tratado con ellos durante esos 4 o 5 meses, había preparado las leyes, había preparado todas las cosas, el tabernáculo, le dio los mandamientos, había hecho lo de Amalek, había hecho tantas cosas, los había preparado para entrar a la tierra prometida. Pero sabemos la historia al final que ellos tardaron ¿cuánto? 40 años. Y al final esperaron 40 años y tampoco entraron, porque los que entraron fue la siguiente generación. Pero vamos a leer. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte, que era el monte de Horeb. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Aquí está recalcando todas las señales y prodigios que ellos habían vivido, las plagas y todo lo que sucedió con los egipcios. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Qué hermoso escuchar eso. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga. Ahí el pueblo iba a escuchar audiblemente la voz de Dios. ¡Qué privilegio! El pueblo de Israel iba a escuchar audiblemente la voz de Dios. Dice, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Ahora vámonos al capítulo 20. Vamos a leer del 18 al 21. Dice la palabra de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba con Dios. El pueblo de Israel no entró al monte, sino que se quedó en las orillas, ¿no? Porque si ellos entran al monte con la presencia de Dios, iban a morir.
Pero ellos tuvieron el privilegio, cuando Dios hablaba con Moisés, ellos escucharon la voz de Dios. Y eso me impacta, por lo menos, me impacta mi corazón. Escuchar audiblemente la voz de Dios, cómo Dios hablaba con Moisés. Yo por eso leí esta parte, para que ellos vieran, observaban estruendos, relámpagos, sonido de bocina, todo el monte humeaba. O sea, era algo asombroso realmente. Ellos pudieron ver la presencia de Dios. O sea, no vieron a Dios, pero pudieron ver en el monte la presencia de Dios. Pero regresamos a lo mismo. Vamos a leer este versículo y de ahí vamos a ver el resumen. Éxodo 32 del 1 al 10. Hoy vamos a ir mucho más adelante, porque los siguientes versículos es todo lo que Dios le da a Moisés acerca del tabernáculo, de las leyes. Ahí es donde Dios le habla a Moisés sobre las leyes, las ofrendas, el tabernáculo, los utensilios, los sacerdotes, el altar y todas las instrucciones que Dios le da a Moisés. Éxodo 32 del 1 al 10 dice de esta manera. Amén. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya había tardado 40 días. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oiga bien eso. Después de todo lo que vivieron. Y ahí, si usted lee todo Éxodo, ya le había dicho Dios: no hagan no hagan ídolos de oro ni de plata. Y se lo dijo no una vez, se lo dijo muchas veces. Se lo dijo muchas veces. Y aún así, hasta este punto, que vieron la presencia de Dios, escucharon la voz de Dios, vieron las plagas, vieron todo lo que sucedió, dice: e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, que significa rebelde, incontrolable, de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pasaron 5 o 6 meses. Dios tenía un llamado, tenía un propósito. Yo te voy a sacar de Egipto. ¿Por qué? ¿Para qué? Para llevarlos a la tierra prometida. Esa tierra que yo juré a Abraham, Isaac y a Jacob, para la descendencia. Yo les daré esa tierra. Hay un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Pero usted y yo y el pueblo tuvo que entrar a ese proceso de crecimiento, de madurez, de la palabra de Dios, de obediencia, de tantas cosas para poder entrar a la tierra prometida. Muchas veces nosotros decimos: no, es que yo estoy en medio del desierto ahorita. Y pensamos que el desierto es un momento negativo, es un momento difícil. Pero déjeme decirle que nosotros, analizando bien todo esto, lo que hemos leído, el desierto realmente es un momento de preparación que fue para el pueblo. Y un momento de preparación de una forma
que yo dije en el principio, Dios los consentía. Me acuerdo muy bien que mi hijo, a pesar de que tiene, ya va para 4 años, y Astrid le quiere dar la pacha, siempre se la da con la mano, ¿verdad? O sea, ella se lo da. Yo le digo, no, hombre, déjalo que él lo agarre. ¿Sí? Ya no lo consintas tanto, que agarre la pacha. Y Astrid le dice, no, tú ya eres niño grande. Sí, yo soy niño grande, le dice. Bueno, agarra la pacha. Y dice, ay, me duele la mano. Y la mamá, pues, consintiendo, va, pues, aquí te lo voy a dar. Y le da la pacha, ¿verdad? Pero Dios tenía consentido al pueblo. Ellos cuando salieron de Egipto, siendo esclavos, que antes de salir les habían doblado el trabajo, porque antes les traían la paja para hacer ellos los ladrillos, y de último cuando llegó Moisés y dijo, no, hay que sacar al pueblo, dijo, no, denles más trabajo. Ellos quieren irse, no, denles más trabajo. Y ahora no les traigan la paja, sino que ellos salen y recojan la paja. Y cuando salen a recoger la paja, igual tienen que rendir lo mismo que rendían cuando no salían a recoger la paja. Y ellos no les daba tiempo. Y los azotaban y los golpeaban y tenían más trabajo. Pero ellos cuando salieron de ahí, Dios no les dijo que se pusieran a trabajar. Dios no los puso a sembrar y a cosechar. No les dijo, quédense bajo el sol del desierto y hagan esto, hagan lo otro, trabajen. No. Eran como un bebé mimados, les caía el maná del cielo. Lo que tenían que hacer es salir a recogerlo. ¿Cuánto les gusta comer? Y comer bien. Amén. Nosotros queremos comer alimento espiritual, ¿y qué hacemos? Manejamos nuestro vehículo, nos parqueamos y venimos aquí, nos sentamos y danos de comer, ¿verdad? Y así era el pueblo. El pueblo salía todos los días, agarraba la ración del día, ¿sí? Y el día del descanso, un día antes, agarraba doble ración y ellos recibían eso. Ellos no tenían calor, no tenían frío, no había tinieblas porque estaba la columna de fuego, estaba la nube protegiéndolos. Querían agua, recibieron agua, tuvieron ganas de carne. Saben ustedes lo de las codornices que llegaron y la segunda vez que comieron carne lo hicieron de tal manera, reclamando otra vez, murmurando, que dijo Dios que le salga la carne hasta por la nariz, dice la palabra de Dios. Y vemos cómo ellos, voy a leer aquí un resumen que dice, aquí puse plagas, mano fuerte, el mar rojo, ellos murmuraron, Dios los prueba y empieza el proceso. La columna de fuego, la nube, las ordenanzas y los estatutos, el maná, la carne, tienen agua, lo que sucedió con los jueces para ordenar todo, vieron señales y escucharon la voz de Dios y al final hicieron un becerro de oro. A lo que voy yo es que Dios los dejó en el desierto no para que anduvieran 40 años. El propósito y el llamado de Dios para ellos era caminar, prepararlos y entrar a la tierra prometida. ¿En cuánto tiempo? Después del tercer mes, Moisés subió al monte Horeb y la idea era que ellos después podían entrar a la tierra prometida. Al quinto mes posiblemente, digamos al sexto mes. Pero ellos anduvieron 40 años y al final no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero veamos todo lo que vivieron. ¿Por qué Dios vino y endureció el corazón de Faraón? Si después de la tercera plaga pudo haber dejado ir al pueblo. Dios lo hizo para demostrar su brazo fuerte, su mano fuerte, para sacar al pueblo de Israel y que el pueblo viera quién era Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande y todopoderoso? ¿Qué tan poderoso es tu Dios? Pregunto. ¿Qué tan poderoso es nuestro Dios? Dios les demostró a ellos con señales y prodigios. Yo me pongo a pensar, si yo hubiera sido parte de esas personas que vivieron y vieron con tus propios ojos, o sea, el río convirtiéndose en sangre, murieron todos los peces. Hablando de eso, yo me acuerdo que leí también ahí que había un momento que ellos murmuraron y dijeron, no, pero regresémonos a Egipto, si ahí comíamos nosotros pescado. Hay una parte donde dice que ellos comían pescado, ¿sí? Y cebollas y ajos, creo que también decía, ¿sí? Y digo yo, pero si ellos vieron que el río se convirtió en sangre, y cuando eso sucedió, dice la palabra, que todos los peces se murieron, ¿sí? Si usted lo lee, así dice, todos los peces se murieron. Y ellos dicen, no hombre, preparémonos y regresémonos a Egipto, que allá hay pescado. ¿Qué pescado? Si ya no hay pescado. Se murieron todos los pescados. No, es que vamos a comer carne. Todo el ganado en Egipto murió.
todo el ganado, becerros, ovejas, caballos, yuntas, bueyes, lo que usted quiera. Cuando cayó la plaga contra el ganado, murió todo el ganado, a excepción el ganado que tenían los hijos de Dios. Hubo muchas plagas que le pegaron a todo Egipto, pero no al pueblo de Dios. Dios guardó esa parte. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios, que el pueblo salió de Egipto, salió con su ganado, con sus vacas, con sus cabritos, con sus becerros, con sus gallinas. Y ellos salieron con todo eso y salieron con alhajas también. Porque ellos le decían a los egipcios, qué bonito tus aretes, los querés. Y los egipcios, es que miren, la verdad es que después de las 9 plagas y se mueren todos los primogénitos. No, hombre, ¿qué están haciendo estos de aquí? Váyanse, ¿qué quieren? Te doy todo. ¿Querés mi iPhone? ¿Querés? Yo le doy todo, ¿sí o no? Después de haber vivido, dormir con ranas, dormir con piojos, el granizo miren, no había alimento en Egipto en ese momento. Cuando cayó el granizo y el fuego, dice que toda la siembra, las cosechas y los árboles fueron destruidos. Y lo que no fue destruido, dice después, si usted lo lee, con las langostas terminaron de comerse todo lo que quedaba. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel, después de pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, seguían diciendo, no hombre, regresémonos? No hombre, regresémonos. Si en Egipto ya no había nada. En Egipto no quedaba alimento, no quedaba nada. Ahora, ¿qué es lo que vemos con todo esto? Había inmadurez. No conocían al Dios que los había sacado. Ahí leímos una parte en Efesios, creo que fue, donde decía, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué tanto usted y yo conocemos al Hijo de Dios? ¿Qué tanto usted y yo conocemos a Dios? ¿Qué tanto este pueblo conoció a Dios a pesar de que ellos vivieron con sus propios, en carne propia, esos milagros, esos prodigios? Ellos vieron tantas cosas, la nube, el fuego, el agua, maná lloviendo del cielo, escucharon la voz de Dios. Y usted puede volver a leer todo esto, lea Éxodo. Y todo lo que vivieron ellos, no llegaron a conocer a Jehová de los ejércitos. Murmuraban. Y muchas veces la inmadurez se ve en la actitud. Una cosa es decir, tengo sed, ¿será que me regalan un vaso de agua? Y otra cosa es, sí, que aquí uno lo invitan y no le dan nada, ni siquiera un vaso de agua, como que uno tiene que estar rogando. ¿Ven la diferencia, no? Una cosa es que ellos, tenemos sed, Dios es grande y todopoderoso. Digámosle al Señor, digámosle a Moisés, Señor, danos agua, por favor. A diferencia de estar murmurando, quejándose. Es que no nos vas a dar agua, mira que hay unas piedras que, mira. Y Moisés así como que, tranquilos, pues, tranquilos. Y miren, Dios, hubo muchas partes en la palabra de Dios que dijo, voy a consumir a este pueblo. Voy a consumir a este pueblo. Pero se levantó Moisés cada vez y decía, Señor, ten misericordia del pueblo. Señor, ten misericordia del pueblo. No vaya a ser que digan que tú los sacaste de Egipto solo para matarlos en el desierto. Por favor, ten misericordia. Y Dios tuvo misericordia una y otra y otra y otra y otra vez. Ahora, yo lo que quisiera en este momento es que al ver todo lo que sucedió con el pueblo de Egipto en el desierto, hasta donde hemos leído, porque si usted sigue leyendo, usted puede ver otras cosas. Comparemos nuestras vidas en el Señor, qué tanto hemos avanzado en nuestro caminar como hijos de Dios. Yo quisiera en este momento hacer una comparación de si vemos Egipto, si vemos el desierto y vemos la tierra prometida. En el desierto ellos tenían comida gratis, les llovía del cielo, tenían agua, tenían sombra, tenían fuego, tenían todo lo que ellos necesitaban. Eran como bebés, eran como niños. Ay, me duele la mano. Aquí está. No te preocupes, aquí está. ¿Sí? Y ellos serían consentidos. Había un proceso que ellos tenían que vivir. ¿Cuántos reconocen que tenemos que vivir un proceso? Yo reconozco que necesito llevar un proceso. Y no sé en qué camino voy, pero yo sé que voy por el camino correcto. Y eso es lo importante. Yo me acuerdo una vez, hablando del becerro de oro. Ellos vieron todo lo que vivieron. Ya lo mencioné. Vieron todo y lo que pasó. Y ellos agarraron las joyas que tenían y lo fundieron y hicieron un becerro de oro.
sabiendo que Dios les había dicho, no hagáis ídolos de plata y de oro. Ya se los había dicho una y otra vez. Si usted lo lee, se lo mencionó varias veces. Y digo yo, pero ¿por qué no obedecieron? Y hoy en la mañana, pensando en eso, me acordé que mi papá vino a Guatemala a los 20 años con mi mamá. Y me acuerdo que ellos en Hong Kong, en China, pues tenían sus creencias, su religión, sus costumbres. Y cuando ellos vinieron a Guatemala tenían su santo ahí que es de color rojo, como un general. Y le ponían incienso y le ponían esto y tenían la foto de los abuelos que habían fallecido. Y había un día que le cocinaban y le ponían incienso y le quemaban unos papeles que parecían como que si fuera oro, por decir algo. Y ellos seguían esas costumbres estando en Guatemala. Pero lo que me llamó la atención es que cuando ellos vinieron a Guatemala se dieron cuenta que las costumbres aquí eran diferentes. O bueno, la religión, como usted lo quiere decir. Y aquí eran católicos. La mayoría eran católicos en ese tiempo. Estamos hablando de hace más de 50, 60 años. Y me acuerdo que cuando yo fui creciendo, seguíamos haciendo eso, las costumbres, cosas que ellos tenían. Me decían, usted tiene que hacer esto. Va, está bien. Pídale a su abuelita aunque esté muerta. Va, está bien. Y me decían que hiciera esas cosas, ¿no? Yo no entendía. Y me acuerdo que hubo un momento que mi papá me decía, mira, vamos. Y salimos toda la familia. Y nos fuimos a Esquipulas. Y mira, es el Cristo negro, me decía. Hay que adorarlo, hay que honrarlo. Y después fuimos a un como parqueo. No sé si era en Esquipulas o en la Antigua, no me acuerdo ahora bien. Y vino el sacerdote y le echaba agua bendita al carro y nos echaba a todos. Y mi papá compró unos galones de agua bendita y nos lo llevamos, ¿verdad? Y mi papá en ese tiempo tenía un almacén en la zona 1. Vendíamos ropa y zapatos. Y me acuerdo cuando el negocio bajaba, me decía mi papá, saque el agua bendita. ¿Y qué hago? Le digo, rocíe. Y ahí venía yo, y empezaba a rociar el agua bendita. Pero a lo que voy yo es que el pueblo de Egipto, 430 años, ¿qué fue lo que vio en Egipto? Los becerros de oro. Y no hayan logrado la transformación de nuestro entendimiento. Romanos 12, otra vez, regresemos a Romanos 12. La renovación de nuestro entendimiento. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en nuestra mente, en nuestro corazón arraigados, cosas que no son de Dios? Cosas que Dios nos está diciendo, entrégamelas. Transforma ese pensamiento. Cambia eso. Es necesario que tú salgas del desierto, dice el Señor. Es necesario que pases de esto a esto, porque aquí vas a acercarte a Canaán, porque yo quiero que tú conquistes. Ya basta de venir a la iglesia a recibir maná todos los días. Y sí, no es que cuál es tu vida como hijo de Dios, recibir maná. Y ya llevas ¿cuántos años de ser cristiano? 20 años. ¿Y qué haces tú? Recibir maná. Y recibo maná todos los domingos. Dios quiere que salgas del desierto. Dios quiere que tú y yo salgamos del desierto. Y que entremos a conquistar. Y todas esas cosas del pasado, cosas que traíamos, y hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Yo no sé, yo estoy seguro que Dios está hablando a nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios está aquí en medio de este lugar y está tocando nuestro corazón y está recordándonos quizás cosas que nosotros no hemos dejado del pasado, culturales, etcétera, etcétera. Y el Señor te dice, hay que salir de ese desierto para que tú tomes la herencia, la heredad. Dios quiere que pasemos del desierto a la tierra prometida. Dios quiere que pasemos de lentejas a obtener la herencia. Dios quiere que paremos de recibir bendición a que usted venga y usted dé bendición. A pasar de que oren por mí, yo voy a orar por usted, hermano. A pasar de que enséñame, yo le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. La diferencia entre el desierto y la tierra prometida es que el desierto es una comodidad. Es como decir prekinder, kinder, primaria, secundaria, quizás la universidad ya estando cerca de la tierra prometida. Pero cuando usted entra a la tierra prometida, usted está graduado. Conoce a su Dios, conoce la palabra. Y usted va a ir a predicar el evangelio a toda criatura. Usted va a ir y va a sanar enfermos. Usted impondrá manos sobre los enfermos y estos sanarán. Los muertos resucitarán y usted va a ver los prodigios, las cosas que Dios va a hacer con usted. Yo sé que usted ha tenido llamados y usted sabe que usted tiene un propósito.
Y quizás es como cuando vinieron y mandemos a los 10 espías, a los 12 espías. Y regresaron 2 de ellos, que era Caleb y Josué, que dijeron, no, Dios ya no lo dio, es como comer pan. ¿A cuánto les cuesta comer pan? No, ¿verdad? Qué rico comer pan, ¿verdad? Es como comer pan, dijo Josué, ¿sí o no? Así dicen en Números, creo que dicen Josué. Es como comer pan. Y los otros dicen, no, son gigantes. Somos como langostas para ellos. No entremos. Y saben muy bien que después ellos se dieron cuenta que se habían equivocado y quisieron entrar y perdieron la batalla porque Dios no estaba con ellos. Pero lo que voy es que cuando estamos en el desierto no es un momento de sufrimiento, es un momento de inmadurez todavía. Estar en el desierto es un momento en donde estamos recibiendo el maná, en donde viene el agua, ni siquiera hay que comprarlo en el salvavidas, sino que uno solo abre el chorro y ahí está. No se necesita de un esfuerzo. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, oiga bien esto, en el desierto ellos eran dueños ¿de qué? Pregunto yo. De nada. Ellos acampaban, se movía la nube, movámonos, se movía la columna de fuego, movámonos. Pero donde ellos estaban no era de ellos. Pero cuando ellos entraron a la tierra prometida, ok, la tribu de Rubén y la tribu que se quedaron antes de Manasés, se quedaron antes del Jericó, y después los demás cruzaron el río Jordán, perdón, el río Jordán, no Jericó. Jericó fue la primera ciudad que conquistaron, pero ellos entraron y recibieron, bueno, esta tribu tenga esta tierra. Esta es la heredad. Esta es tu heredad. ¿Cuál es la heredad que tiene Dios para ti? ¿Cuál es la heredad que Dios tiene para ti? Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito, el llamado de ellos era Canaán. Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene una heredad. No nos conformemos con un plato de lentejas. No nos conformemos con ese plato de lentejas. Jacob prefirió la heredad. Y es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. No nos quedemos en el desierto solo pidiendo maná todos los días, quejándonos, murmurando, sin conocer lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo conquistamos. Señor, quizás muchas personas hemos dicho, no, es que hay una guerra espiritual, llamemos al pastor para que ore por nosotros, que él haga guerra espiritual. Pero ahora usted va a hacer usted mismo la guerra espiritual. Eso decirle al pastor que ore por nosotros en esa guerra espiritual es como cuando Amalek fue vencido en ese momento. ¿Sí? Estábamos en el desierto y Amalek fue vencido. Pero ya cuando entraron a Canaán, ellos mismos pelearon. Ellos mismos entraron. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que nosotros salgamos del desierto y que usted y yo entremos a esa tierra prometida. Y ya no va a caer maná del cielo, pero usted va a sembrar y va a cosechar. Y todo lo que usted siembre va a dar al 10, al 30, al 60, al 90 por uno. Y si usted tiene la bendición de Dios, porque sí la tenemos, todo lo que usted haga será de bendición. Usted puede leer después, cuando ellos entraron a la tierra prometida, todas las promesas que ellos recibieron de parte de Dios. Y así como leímos, si tú guardares mis mandamientos, si tú hicieras las cosas correctas, tú vas a tener esto y lo otro, mi presencia estará contigo. Y si usted ve el listado de reyes que ellos conquistaron, no son 2, 3 reyes. Yo estaba leyendo ahí que es un listado de casi un capítulo. ¿Qué? ¿Cuántos? 31 reyes fueron conquistados en la tierra prometida por los hijos de Israel. Y ellos estaban tan asustados, los reyes, porque decían, no, si ellos vienen y son imparables. ¿Por qué? Porque hay un Dios. Oiga bien eso, hay un Dios que está con ellos. Tenemos que entrar a la tierra prometida. Tenemos que entrar a la tierra prometida. Y yo sé que hay muchos aquí que ya le sirven al Señor. Porque serás tierra deseable, dice la palabra. No pedirás prestado, sino que tú darás prestado. Ahí vemos la diferencia entre el desierto y Canaán. Ya no pedirás prestado, sino que tú darás prestado. ¿Sí? Ya no te sentarás a recibir maná, sino que tú vendrás y tú darás. Tú bendecirás a las personas. Como hijos de Dios, tenemos que pasar por ese proceso, pero no tenemos que quedarnos en medio del proceso. Usted muy bien sabe que en muchos colegios o escuelas, en el colegio que estudia mi hija, me acuerdo yo que pueden perder 2 años, pero 2 años, ¿verdad? Ya después de 2 años, así como que busca otro colegio, ¿verdad? El pueblo perdió y se quedó 40 años y nunca se graduó.
La siguiente generación que ya vino con una mentalidad diferente, ya le creyeron a Dios. Ya la nueva generación ya le creía a Dios. A pesar de que no vio las 10 plagas, a pesar que no vio abrir el mar rojo, ¿sí? Pero le creían a Dios. Hicieron lo que Dios les dijo. Qué importante es nosotros salir adelante. Ahora vamos a leer, dice la palabra de Dios en Gálatas 4:1. No es todo el versículo, sino que es parte del versículo. Gálatas 4:1 eso. Entre tanto que el heredero es niño, oiga bien esto, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dios quiere que nosotros recibamos nuestra heredad, pero no como niños, porque vamos a ser no diferentes a un esclavo. Dios quiere que nosotros recibamos esa heredad, eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado dones, frutos, nos ha dado un ministerio, y Dios quiere que vengamos y lo pongamos en obra. Dios quiere que lo hagamos como Canaán, conquistemos eso. ¿Y va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Va a haber obstáculos? Sí va a haber obstáculos. ¿Va a haber situaciones difíciles? Sí va a haber situaciones difíciles. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a predicar hace muchos años, yo empecé a predicar en unos retiros. Y esos retiros eran como 30 temas. Y de liderazgo ponían a todos a predicar. Y muchos éramos nuevos. Éramos primerizos. Y yo empecé a predicar en esos retiros. Y esas prédicas, me acuerdo que lo que tenían es que tenían un seguimiento. O sea, el primero que predicaba no cerraba, sino que el segundo le daba continuidad a ciertos temas. Por ejemplo, sanidad. Y de primero hablaba de esto y era un seguimiento. Y me acuerdo una vez que yo prediqué, no era la primera vez, ya había predicado varias veces, pero me puse tan nervioso que lo que hice fue dar el tema del siguiente. Y bueno, lo hice y me bajé del púlpito y me fui a sentar y todo. Y el siguiente vino, y se para enfrente de todos y dice, bueno, a mí me tocaba tal tema, pero el hermano que subió ya le dijo todo lo que tenía que decir. Miren, yo me sentí tan avergonzado, me sentí tan humillado porque el hermano dijo, no, si el hermano que vino ya dijo mi prédica, así como quien dice, metió las 4, ¿verdad? Y yo no sabía ni dónde meter la cara. Quería abrir un hoyo ahí y meter la cabeza ahí, ¿verdad? Y mire, yo ese día me acuerdo muy bien que dije, nunca más voy a predicar. Nunca más voy a subirme a un púlpito. Me sentí tan humillado. Pero Dios habló a mi corazón. Y seguí. Y aprendí. Y Dios me preparó. Y vencí a los gigantes, vencí lo que tenía que vencer. Y Dios tiene un llamado y un propósito para acá. No te detengas. Podemos cometer errores. Yo los he cometido, todos hemos cometido errores. Hay cosas que suceden en nuestras vidas. Pero el enemigo lo que quiere es bajarte del caballo. Pero Dios te dice, hay un llamado y un propósito para tu vida. Toma tu heredad. Toma la heredad que Dios tiene para cada uno. Hay algo que el pastor ha dicho últimamente y lo tengo en mi corazón. Viene un nuevo tiempo. Hay un nuevo mover. Y Dios está preparando a su ejército aquí en Ministerios Hechos de Amor. Dios está preparando un liderazgo capacitado, temeroso de Dios, que ame a Dios, perdón. Cuando uno recuerda lo que Dios hace, es irresistible. Pero bueno, Dios está preparando aquí en Hechos de Amor el ejército de Dios para entrar a la tierra prometida, para que usted y yo tomemos nuestra heredad. Dios tiene algo especial para cada uno. Dios tiene un llamado para cada uno. Dios tiene un propósito para cada uno. Algunos con los niños, algunos con los jóvenes, algunos con los adultos, algunos allá con la pastora en manos a la obra. ¿Cómo? Perdón. En el Manzanillo. Tenemos a nuestro pastor, yo estoy seguro que acá hay evangelistas, ¿sí? Acá hay maestros, ¿sí? Acá hay personas que Dios les ha dicho que profeticen, que den palabra de profecía. Tal vez no es que sean profetas, pero Dios puede utilizarlo para que den palabra de profecía. Cuando estaba estudiando esto y pensando en la tierra Canaán y que saliéramos adelante y todo, algo que la verdad tocó mi corazón y se los quiero compartir, es que
hace poco una persona muy cercana a mi esposa, le sucedió algo. Se subió a un taxi, una persona de 70 años, ya mayor, se subió a un taxi y lo drogaron. Y lo dejaron tirado por ahí, que ni él sabía dónde, y yo creo que hasta hoy en día no sabemos ni dónde lo dejaron tirado. No sé si se lo dijeron, pero está todo drogado y gracias a Dios está vivo. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque esta persona a sus 70 años anda alejado de Dios. Y me cuenta mi esposa que esta persona cuando tenía no sé si 30, 40 años, le servía a Dios. Le servía a Dios. Era alguien que conoce la palabra. Alguien que le servía a Dios. Y a sus 70 años andaba de noche tomando con una su amiga, se subió a un taxi, le pasó lo que le pasó, pero andaba tomando, o sea, andaba alejado de Dios. Y era alguien que le servía a Dios. Lo que me impactó fue que mi esposa vino y me dice, mira, le hablé. ¿Y qué le dijiste? Lo que el pastor predicó la último domingo acerca de la cobertura. Él tenía una cobertura antes y perdió la cobertura porque se alejó de Dios. Y lo evangelizó. Mi esposa, que es jovencita, amén, gloria a Dios, a alguien muy cercano a él, de 70 años, que le ha servido a Dios. Que antes era, no quería decir que era su papá, pero es su papá. Él enseñaba a ella la palabra de Dios cuando era chiquita. Y ahora su hija le está diciendo, papá, arrepiéntete. Busca al Señor. Recupera esa cobertura. Y lo que hizo fue evangelizarlo. Yo digo, Señor, ponle ahí una unción de evangelismo, por favor. Ahí es donde tenemos que entrar a la tierra de Canaán, agarrar nuestra heredad y decir, no, yo voy a ir y hablar y predicar y le voy a decir, arrepiéntanse con amor. Y le dijo, papá, mira, yo no quiero que vayas al infierno, le dijo. Yo no te quiero ver quemado ahí en fuego. Yo quiero que te vayas al cielo conmigo. Arrepiéntate, busca a Dios. Y le escribió, sí, mi hija, tienes razón. Y ahora lo que nos toca es orar para que se vuelva a Dios de todo corazón. Para que se vuelva a Dios de todo corazón. Pero usted y yo, Dios nos ha dado muchas capacidades, muchas cosas. Y no somos iguales. El cuerpo de Cristo, el cuerpo es diferente, la cabeza es diferente, la mano es diferente, el pie es diferente. Usted y yo no podemos ser iguales. ¿Ya? Tal vez a Dios los va a usar a unos para dar la bienvenida y ese gozo, a otros los va a usar para evangelizar, a otros los va a usar para enseñar, a otros los va a usar para la tecnología. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero lo importante es dejar de comer maná. Lo importante es dejar de comer maná y entrar a la tierra prometida. Usted y yo tenemos un llamado y un propósito. Voy a leer esto rápidamente. Mateo 28, 19 y 20 dice, usted lo sabe. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga bien eso. Haced discípulos. Discípulos. Seguidores de Cristo. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba por preguntar al pastor cuándo empiezan los bautismos. Creo que hay muchos que quieren zambuirse, ¿verdad? En las aguas. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles. Qué importante, no solo la conversión, hay un proceso, hay un discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he guardado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15, 18 dice, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estos son llamados de la congregación, de los hijos de Dios. Este es un llamado que nosotros todos debemos de hacer. Ya sea usted un maestro, ya sea usted un pastor, ya sea usted el puesto que Dios le dé, todos debemos de hacer esto, ser discípulos a todas las naciones, ir a predicar a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Perdón.
Yo creo que nos pongamos de pie en esta mañana. Yo estoy seguro que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Vamos a preparar la alabanza, Miguelito, por favor. Yo estoy seguro que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Yo no sé cuál es la situación, cuál es tu crecimiento, cuál es el proceso que Dios te ha llevado. Pero la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la palabra. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, y en Romanos, como nos dice la palabra, Dios nos llama a que nosotros renovemos nuestro entendimiento. No nos conformemos con venir a la iglesia y recibir la palabra y el maná. No nos conformemos en recibir solo el maná. No nos conformemos a que oren por nosotros, usted vaya y ore por otros. No nos conformemos a que nos prediquen, usted vaya y predique. No nos conformemos a que le ayuden a conquistar, usted vaya y usted conquiste, porque Dios estará con usted. Dios está con usted. Dios está con nosotros.